Estimada docente y compañeros en general, bienvenidos a la exposición del grupo número 1 de nuestro ensayo del curso de Problemas y Desafíos del Perú actual. El tema que tocaremos el día de hoy es la crisis de los partidos políticos en la actualidad, donde mis compañeras y yo hemos tomado la siguiente postura. Como bien sabemos, actualmente nuestro país presenta un escenario político sumamente complicado que está dañando nuestra economía. Hemos visto un enfoque de desequilibrio que afecta directamente al Perú, debido a la falta de orden en el sistema político. Según Scott McWhirling y Timothy School, en 1995 nos dice: el Perú es el caso más extremo de crisis partidaria en América Latina, que se inició en los años 1980, donde se mantuvo un estilo de gobierno muy autoritario y populista. Hoy en día somos nosotros los jóvenes que mostramos menos interés por los partidos políticos, ya que hemos visto muchos candidatos que aspiran al sillón presidencial que están envueltos en escándalos. Es por ello que surge la siguiente incógnita. ¿Consideras que las formas de gobierno que se han tenido a lo largo de la historia de nuestro Perú han influido en la crisis de los partidos políticos de la actualidad y en sus estrategias para permanecer en la esfera política? Desde nuestro punto, consideramos que las formas de gobierno se han influido en la crisis de los partidos políticos actuales y en sus estrategias para permanecer en la esfera política. A continuación, explicaremos nuestra postura con los siguientes argumentos. En primer lugar, nosotros sí creemos que la crisis política de hoy en día se ha visto afectada por los gobiernos anteriores, ya que como sabemos, los gobiernos anteriores han sabido llegar al poder para llenar sus bolsillos de dinero ilícito, de fraude, de corrupción, de lavado de activos. Podríamos enumerar muchísimas más, ¿no? Sin embargo, todo eso afectó la credibilidad del peruano. Por ejemplo, hoy en día Pedro Castillo ha asumido la presidencia por la credibilidad de los peruanos, porque los peruanos ya no creemos en un político que tenga estudio, porque pensamos que la persona con más estudio, la persona que sabe más, va a realizar actos de corrupción. Como el señor Pedro Castillo era una persona de campo, una persona como muchos de nosotros, pensamos que no iba a haber corrupción, pero sin embargo fue falso, porque nos vemos en una gran crisis económica, una gran crisis social, una gran crisis política. Es por ello que nosotros tenemos que pensar, evaluar todo ello. Y todo esto nos ha afectado los gobiernos anteriores, que han sabido demostrar los malos actos de ellos. En segundo lugar, consideramos que los gobiernos sí han influido en la crisis de los partidos políticos en la actualidad, ya que, por ejemplo, los expresidentes han estado involucrados en casos de corrupción, ensuciando así sus partidos políticos. Por ejemplo, el expresidente Martín Vizcarra estuvo involucrado en el caso de corrupción del Club de la Construcción. También el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que estuvo involucrado en el caso de Odebrecht. Asimismo, el expresidente Ollanta Humala, que estuvo involucrado en casos de lavado de activos. Por ello, todos los peruanos ya no quieren ejercer su deber cívico, ya que estos partidos políticos no le ejercen la confianza. En conclusión, reiteramos nuestra posición de que los gobiernos sí han influenciado en la crisis de los partidos políticos debido a la mala gestión. Es decir, que los políticos solamente buscan su beneficio propio y no el beneficio del país. Debido a ello, se ha generado una crisis económica en el Perú. Es por esta razón que consideramos que se deben crear nuevas leyes para el progreso del país. Siguiendo con la exposición, la pregunta que me ha tocado es: ¿cuál es la postura asumida por el equipo? La postura que hemos asumido nosotros como equipo son los gobiernos han influido mucho en la crisis con los partidos políticos hasta la actualidad, y eso se ve reflejado en años anteriores. A lo largo de toda la historia del Perú han existido múltiples formas de gobierno.
desde ser un país autoritario hasta ser un país demócrata, las cuales de una u otra manera han sido piezas claves para formar una nueva sociedad que hoy en día somos. Asimismo, nuestro país es el caso más extremo en crisis electorales. Por eso se debe realizar cambios radicales, como por ejemplo leyes nuevas, para que se pueda generar un progreso al país. Siguiendo con la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyaron el desarrollo del ensayo? Los autores son Gonzalo Osmar, Crisis Partidos Peruanos, es una lectura que hemos encontrado del año 1999, y el otro autor es Vadillo, de 2020, de Diario Oficial El Peruano, y Canaval, de 2015, con cambios internos en la política nacional del Perú en el gobierno de Fujimori. Es una tesis de posgrado de la Universidad Católica del Perú. ¿Qué cambios se identifica sobre el tema desarrollado en el ensayo en la actualidad? Los cambios políticos son los siguientes. 1. Los sistemas de gobierno predominantes son sistemas democráticos. 2. Se dio la pluralidad de candidatos, es decir, a través de propagandas selectivas y campañas electorales. 3. Las campañas muchas veces son financiadas por grandes empresas de los distintos candidatos. ¿Para qué? Para obtener favores a través de estas campañas. 4. Actualmente las elecciones predominan partidos políticos de extrema izquierda o extrema derecha. ¿Qué permanencias identificas sobre el tema tratado en el ensayo en la actualidad? Las permanencias políticas son las siguientes. 1. Los candidatos ahora son elegidos sin una determinada estudio o preparación sobre gestión pública. 2. Existe una figura central de gobierno. 3. El pueblo puede elegir libremente por medio del sufragio.